Bien, jóvenes, no sé quién está presente. Vamos a empezar con exposiciones. Voy a compartir para que suban. Está Selenia Glendi, Tiago Gómez, Yamila Lisboa y Tiro Maquino. Aquí, doctor, aquí. Ya, puede subir, ya, voy a poner en compartir, ya, voy a poner en compartir. Claro. Listo, ya, adelante. Ahora sí, puedes compartir. Claro. ¿Sí ve, doctor? Tu nombre, sí, y Tiro. Ya, ahora sí. Marcos y Tiro Maquino. Sí, sí, y Tiro Maquino, adelante. Ya, Buenas tardes, doctor, compañeros. Voy a hablar sobre terremotos. ¿Qué son los terremotos? Los terremotos son sismos, seísmos, temblores de tierra, son reajustes de la corteza terrestre causados por los movimientos de grandes fragmentos. Por sí mismos, son fenômenos naturais que não afetam demasiado ao homem. É o movimento da superfície terrestre que provoca um terremoto, não representa um risco, salvo em casos excepcionais, pero se nos afetam suas consequências, ocasionando catástrofes, caída de construções, incêndio de cidades, avalanchas e tsunamis. Por que se produzem? Os terremotos se produzem quando a corteza da Terra se desplaza repentinamente a lo largo de uma falha. A roca submetida a uma grande pressão se rompe e libera energia em forma de ondas sísmicas. A maioria dos terremotos são de tão baixa magnitude que os seres humanos não os detectam. Onde ocorrem? De acordo com a teoria da tectônica de placas, a origem do seísmo tectônico está em las pressões generadas por los movimentos de 17 placas que formam a corteza da Terra. Que efeitos produzem? Os terremotos têm distintos efeitos de risco para os habitantes das zonas sísmicas ativas. Podem causar uma grande perda de vidas humanas ao destruir estruturas como edifícios, puentes e presas. Asimismo, os seísmos podem provocar devastadores deslizamentos de terras. Os grandes incêndios causados pela ruptura de conduto de gás e energia elétrica han chegado a dañar ou destruir muitas cidades modernas. Que fazer? Antes, preparar um plano para enfrentar os efeitos sísmicos. Durante, conservar a calma, dirigir-se a lugares com menos riscos e buscar refúgios. E depois, buscar os danos, alejar-se de los edifícios dañados e esperar a que todo se acalme. Existem terremotos em el mar? Os terremotos submarinos provocam movimentos de água do mar, maremotos ou tsunamis. Os tsunamis são olas enormes com longitudes de onda de hasta 100 km, que viajam a velocidade de 700 a 1000 km por hora. Em alto mar, a altura da ola é pequena, sem superar o metro, pero quando chega à la costa, ao rodar sobre o fundo marino, alcança alturas muito maiores, de hasta 30 e mais metros. Se midem os terremotos. São duas as escalas para medir o sismo. Com elas, se mide a magnitude e intensidade do temblor. A escala de magnitude, ou Richter, está relacionada com a energia que se libera durante um temblor e se obtém em forma numérica a partir dos registros obtidos com os sismógrafos. E a escala de intensidade, ou Mercalli, está associada aos efeitos causados ao homem e às construções onde se produz o temblor. Só isso, doutor. Gracias. Bien, se agradece. Pasamos al segundo tema. No sé si está presente Tiago, Selenia, Jamila, Felipe o Sabrina Gisieli.
¿Está alguno? Sabrina, doutor. Glendy, doctora. Doctor. Sube, sube, sube. Adelante, depresión. Você vê, doutor? Sí, sí, adelante. Buenas tardes, doutor. Buenas tardes, companheiro. A mim me toca o tema de depressão. O que é depressão? Ela é um transtorno psíquico habitualmente recorrente que cursa com uma alteração de humor de tipo depressivo e que se apresenta alterações físicas, motoras e cognitivas. Se caracteriza por um estado emocional de abatimento, tristeza, sentimento de indignidade ou de culpa. Podem chegar, incluso, a converter-se em transtornos psicóticos, onde o indivíduo queda completamente impactado para actuar de forma normal sua vida. Existem também as depressões infantis e são caracterizadas e mais frequentes em las niñas, sobretudo em la idade da puberdade, e variando conforme sua idade. Quanto maior a idade, maior a porcentagem de ninhos deprimidos. O ninho deprimido se manifesta mal-estar, criando problemas para que prestem mais atenção a eles. Se mostra tristeza, aburrido, irritante, retraído, e tendem na soledade ou na rebeldia. A depressão em los adolescentes. Na adolescência, empieza a questionar seus antigos valores, os viejos papeles, as viejas ideias e sua identidade. As amizades individuais são importantes como em largo período, e também se iniciam as relações amorosas. Esse período está marcado por muitos câmbios. Em o primeiro passo para obter um tratamento adequado é de visitar um médico, pois certas outras coisas podem ser similares aos sintomas da depressão. A depressão em ancianos. Quando a depressão se apresenta em ancianos, pode ser passada por alto, porque eles podem mostrar sintomas menos evidentes e porque podem estar menos propensos a sofrer ou recorrer de sentimentos de tristeza. Alguns sintomas que apresentam as pessoas que têm depressão seriam a falta de energia, os cambios de sueño, a dificuldade para concentrar-se, os cambios de peso, fadiga, uma consideração negativa do mundo, o pessimismo, pensamentos suicidas e ânimo deprimido. Alguns fatores que podem ser de gatilho para empezar na depressão podem ser falecimento de uma pessoa querida ou o afastamento de uma pessoa, problemas financeiros, demissão, divórcio ou separação, problemas de saúde como infertilidade, câncer ou até alguns medicamentos que podem ocasionar esse quadro depressivo, como o captopril e o aciclovir, entre outros muitos. Ou também algum trauma, como abusos físicos, verbais, sexuais. Alguns fatores agravantes podem ser antecedentes da própria pessoa de ter tenido depressão anteriormente ou de alguns familiares, abuso de substâncias ilícitas, falta de apoio da família, de amigos, uma falta de educação, porque muitas pessoas pensam que a depressão não é uma doença, e se hasta algumas religiões pensam que pode ser falta de Deus e outras coisas. Então, a educação é muito importante. Parto, algumas mulheres não costumam ter depressões pós-parto, e alterações hormonais também podem ocasionar. No diagnóstico, os critérios de diagnóstico de depressão mais utilizados, tanto na clínica quanto na investigação, são as classificações estadísticas internacionais de enfermidades e problemas relacionados à saúde, que seria o CIE-10, e as qualificações da Associação Americana de Psiquiatria, que seria um manual diagnóstico estadístico DSM-5, perdão. Acá está esse CIE-10, é uma cartilha com alguns dos sintomas mais aparentes em as pessoas que têm depressão, que seria um episódio depressivo,
que deve durar ao menos 2 semanas para mais. Um episódio não é atribuído a substâncias psicoativas ou transtornos mentais orgânicos. Na síndrome somático, que tem que ter 4 ou mais dessas características que estão acá, como a perda de interesse ou de capacidade de desfrutar atividades normais, a ausência de reações emocionais, despertar-se pela manhã, 2 horas ou mais que o habitual, empeoramento matutino, presença de enletequecimento, a perda marcada de apetite, perda de peso, diminuição de interesse sexual. Há alguns outros critérios. Em la tabla aqui podemos separar como adultos e ninhos, alteração de humor, perda de interesse de atividades, e podem haver também episódios depressivo leve, depressivo moderado, depressivo agravante. E aqui está a outra cartilha, que seria a DSM-5, que tem que ter 5 ou mais desses critérios relacionados, que tem de 1 a 9, que seria o estado de ânimo deprimido, a diminuição importante do interesse, perda importante de peso, insônia, agitação, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, diminuição da capacidade de pensar ou concentrar-se, pensamentos de morte recorrentes, como sintomas que causam mal-estar, episódios que podem atribuir a efeitos fisiológicos, episódios de depressão maior, que não se explica, e que nunca teve um episódio anterior maníaco ou hipomaníaco. O tratamento. Os fármacos antidepressivos de maior uso são os antidepressivos tricíclicos, que incluem a amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, trimipramina, os ISRS, que são os inibidores seletivos da captação de serotonina, perdão, que pode ser a fluoxetina, fluxosamina, sertralina, citalopram, paroxetina. Podem ter os IRMA, que são os inibidores reversíveis pela monoaxoxidase, que é moclobenida, e os duales, que é venlafaxina e duloxetina. Deixando claro que esses medicamentos causam alta dependência. O tratamento, as metas do tratamento é reduzir ou eliminar esses sintomas, essas sensações, as recaídas, e restaurar a funcionalidade do paciente, as atividades, e deixando claro que é de extrema importância que esse paciente tenha um acompanhamento psicológico também. Ademais disso, o paciente, além da assistência psicológica, teria que ser atividades físicas, atividades de relação, ter um bom planejamento de sono, uma boa alimentação. E é isso. Graças, doutor. Bien, muy interesante. Continuamos. Tiago, ¿está Tiago? No está, tiene 0 entonces Tiago. Pasamos a Glendy Selenia, creo que estaba. Adelante, Glendy Selenia, sube tu tema. Glendy. Glendy Selenia, ¿puedes subir tu tema? ¿O no comparte? Ya está para compartir. Glendy Selenia, ¿estás o no estás? Veo tu nombre. Bueno, 0. Yamila Lisboa, ¿está o no está? Tampoco, tiene 0. Felipe Meneses. Tampoco, ya, tiene 0 también. Bien, vamos a pasar a compartir un video y que sea hasta la próxima clase. ¿Sí?
Doctor, yo tenía que exponer hoy. Me dio permiso para exponer porque no pude exponer la anterior clase. ¿Qué es tu nombre? Fernández Allison. Fernández. ¿Por qué no expusiste la anterior clase? Porque estaba en práctica de pediatría, doctor, y llegué tarde a mi casa. Ya. Sube tu tema entonces. Sube tu tema. Ya está bien, doctor. ¿Puede ver, doctor, lo que estoy Sí, está compartiendo? todo bien. Adelante. Adelante. Ya, buenas tardes. Yo voy a exponer enfermedad de Chagas congénito. La enfermedad es una enfermedad parasitaria sistémica. Su agente biológico es el parásito Trypanosoma cruzi. Se presenta de una forma crónica en inmunocompetentes y oportunista en inmunocomprometidos. Su definición en un caso congénito es en un nacido de una madre con serología positiva, también sin posibilidad de contaminación por vía vectorial o de antecedentes de transfusión de sangre. Hay dos posibilidades de diagnóstico. Una es con métodos parasitológicos al nacimiento hasta los 6 meses de vida y por serología a partir de los 6 meses de edad. Tasa de transmisión. Es del 2 al 10% más frecuente en nuestro medio. Esto quiere decir que 1 de cada 20 madres tendrá un bebé infectado. Si la infección se adquiere en forma temprana, hay mayor morbimortalidad. Fases del Chaga congénito. Ay, doctor Lorena. Fases del Chaga congénito. Hay dos fases, una es la aguda y otra es la crónica. En la fase aguda es a partir de de los 0 a 6 meses. Se puede ver una elevación en parásitos en sangre, pero el IgM y el IgG son bajos. En cambio, en una fase crónica, que es a partir de los 6 meses, se elevan los IgGs y los IgMs en sangre, pero los parásitos son relativamente bajos. Para tomar un diagnóstico, primero se debe hacer una serología en la madre, tomando una muestra periférica o en sangre de cordón en el bebé. Si la serología de Chagas, que es el HAI, da negativo, se controla la serología en cada embarazo. Si es positivo o igual o superior a 1/16, se toma una prueba del micrométodo en sangre de cordón o sangre periférica del niño. Si el micrométodo da positivo, se hace tratamiento y un control serológico 6 meses después. Si el micrométodo da negativo, se repite después de 1 a 2 meses. Luego se hace un control serológico, que es el HAI cuantificado entre los 6 y 12 meses de edad. Si este HAI da negativo, el bebé es sano, pero se debe tomar una consideración. Si el HAI es igual a 1/16, 1/32 o 1/34, se debe hacer un nuevo control de HAI después de 3 meses. Si el HAI es igual o mayor a 1/28, se hace tratamiento. Toda serología positiva debe ser confirmado con otra técnica que puede ser el PCR. La clínica. Entre un 50 al 70% son asintomáticos, tienen bajo peso al nacer, no en todos los niños, pero puede haber esplenomegalia, edemas, adenopatías, fiebre, prematurez, síndrome de distrés respiratorio, hepatomegalia, cardiomegalia, signos neurológicos, puede haber también microcefalia, hipotonía, meningitis, anasarca, petequias, anemia hipocrómica, leucocitos, palidez y también ictericia. Como se decía, los signos
clínicos no son muy generalizados. O sea, generalmente los niños son asintomáticos del 50 a 70%. La clínica es inespecífica y la sintomatología tiene un valor predictivo bajo. El tratamiento. Se puede dar benznidazol, radanil, rochagan, ragonil, entre un 10 miligramos kilogramo día en 2 tomas por 30 días. Se hace un comienzo con 7 miligramos kilogramo día y los controles tienen que ser semanales. Este es otro tipo de tratamiento que también puede darse un Nifortimox, que es de 12 a 15 miligramos kilogramo en lactantes hasta un año. Y en niños mayores de un año, entre 8 y 10 miligramos kilogramo. Se divide en 2 a 3 tomas y el tratamiento dura 60 días. La detección de la enfermedad en recién nacido brinda la posibilidad de tratamiento de Chagas que implica curación. 100% es de efectividad del tratamiento antes del primer año de vida. Esto quiere decir que se puede curar. Seguimiento del niño en el tratamiento. Se hace un control médico semanal. Se da el medicamento por una semana. Se refuerza la educación a la madre. Se investiga la presencia de vinchucas en la casa. Se hace una vigilancia de la vivienda y se alerta si hay hallazgo del vector, o sea, de la vinchuca. Fases de la enfermedad de Chagas. Se divide en 3 fases, que es la fase aguda, generalmente asintomática. Esta es la que pertenece al 80% en casos congénitos. En la etapa crónica asintomática, que la serología reactiva sin compromiso, que es sin compromiso clínico. Alrededor del 50-80% de los casos representa de esta forma. En la etapa crónica sintomática hay un compromiso cardíaco, digestivo o neurológico. De total de casos, del 70% evolucionará en una etapa crónica sintomática. Es un tiempo entre 10 a 30 años que se da esta etapa. De todos los casos sintomáticos, 68% son cardiópatas, o sea que tienen alguna enfermedad del corazón, y 19,5% presentan una alteración digestiva chagásica. Hay una reactivación si el paciente es inmunodeficiente. 80% de los casos congénitos serán asintomáticos y por tanto susceptibles de progresar a etapa crónica. Se considera la enfermedad de Chagas como una enfermedad transmisible de repercusión económica y calidad de vida. El 100% de los casos congénitos, si son tratados, pueden ser curados. La evaluación de la enfermedad de Chagas en control de niños sano requiere reconocer los antecedentes epidemiológicos y familiares. Se requiere un conocimiento de profesionales de la salud respecto a esta enfermedad. Los profesionales de programa infantil poseen mayores herramientas para tratar esta enfermedad, y una de las ventajas es la identificación a la población infantil eh, de enfermedad para así tener un control. Las recomendaciones. En recién nacidos, lactantes que no tienen enfermedad de Chagas, se da una consulta a los padres sobre el proceso del diagnóstico de la enfermedad de Chagas para sensibilizar. Se hace una evidencia de los casos que se encuentran sin diagnóstico al encargado de epidemiología y se consulta futuros controles por prevención. En recién nacidos y lactantes que están confirmados la enfermedad de Chagas, se debe hacer una consulta a los padres sobre el inicio y la adherencia del tratamiento farmacológico. Tratar no implica solo entregar el fármaco, requiere un acompañamiento e información sobre la eficacia del tratamiento. El paciente que abandona el tratamiento se deriva al policlínico en enfermedad de Chagas o infectología para hacer una reevaluación y el reinicio de la terapia. En conclusión, la transmisión congénita es por el Trypanosoma cruzi, que representa un problema a la salud pública. Hay un principal
Hoy la principal fuente de transmisión de la enfermedad de Chagas es por vía vertical. La principal forma de control de la enfermedad es diagnosticar y tratar a todos los recién nacidos hijos con madre con enfermedad de Chagas. Eso es muy importante. El diagnóstico de Chagas congénito se realiza detectando el parásito en sangre antes de los 10 meses de vida. El diagnóstico precoz permite instaurar el tratamiento temprano. La efectividad de drogas es mayor cuanto menor es la edad, a la edad que se establece el tratamiento específico. El rol del programa infantil es fundamental en el seguimiento del diagnóstico y la protección del tratamiento efectivo y completo. La vigilancia de la enfermedad de Chagas requiere una transversalidad de los distintos programas. Gracias. Bien, se agradece. No habiendo otros temas de exposición, vamos a Doctor, pasar. yo voy a exponer, por favor. Ya, sube tu exposición, por favor. Ya. Adelante, Glendis Elenia. Ya. Adelante. Ya, derrumbes, ¿qué es? Un derrumbe se va a llamar también como un deslizamiento, que se va a definir como el movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una ladera formada por materias naturales, ya sea roca, suelo, vegetación o bien rellenos artificiales. Representa uno de los procesos geológicos naturales más destructivos que afecta a los seres humanos. Se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante periodos de actividad sísmica. Ahora vamos a tener tipos de derrumbes. Como ya habíamos dicho, el derrumbe es un movimiento descendente de roca o suelo, o ambos que van a ocurrir en la superficie de ruptura, curva que va a ser deslizamientos de rotación, o plana con un deslizamiento de traslación, en el que gran parte del material se mueve a menudo como una masa cohesionada o semicohesionada con poca deformación interna. También cabe señalar que en algunos casos en los deslizamientos de tierra también pueden intervenir otros tipos de movimientos, ya sea en el inicio de la falla o después, y si las propiedades cambian a medida que el material desplazado se mueve hacia abajo. Es de vital importancia comprender las características del tipo específico de amenaza del deslizamiento presentes en su área para la planificación o la adopción de medidas adecuadas de mitigación para disminuir el riesgo de pérdidas y daños que éste deja. El tipo de deslizamiento en sí va a determinar la posible velocidad del movimiento, el volumen probable del desplazamiento y la distancia a la que terminará, así como los posibles efectos del derrumbe y las medidas de mitigación apropiadas que se deben plantear. Los deslizamientos de tierra se pueden clasificar en diferentes tipos en función del tipo de ambiente, si se mueven y el tipo de materia en cuestión. En resumen, la masa del material de un deslizamiento de tierra es roca o tierra, o puede ser ambos. La tierra se va a describir por sus componentes, principalmente por las partículas de tamaño de la arena o más finas, o como escombros si está compuesta de fragmentos gruesos. El tipo de movimiento describe la mecánica interna real de cómo se desplaza la masa del deslizamiento: caída, derribo, deslizamiento, expansión o corriente. Por lo tanto, los deslizamientos de tierra se describen mediante dos términos que se refieren respectivamente a los materiales y el movimiento, es decir, la caída de rocas o corriente de escombros, etc.
A los efectos tratamos el término de tipo de movimiento como sinónimo de tipo de deslizamiento de tierra. Cada tipo de movimiento se puede subdividir de acuerdo a las propiedades y características específicas. Las características secundarias principales de cada tipo normalmente son menos comunes o menos frecuentes. Ahora vamos a ver las causas más frecuentes. Puede ser, como ya se había mencionado, por lluvias intensas y prolongadas, vientos fuertes, la caída de rocas, cavados de suelos a profundidades extremas, debilitamientos de las zonas bajas, erosiones de los suelos, movimientos sísmicos y debilitamiento de laderas y caminos de montaña. Estas son algunas imágenes que se ha dado. Esto es en La Paz. Y esto es otro. La Paz es uno de los lugares más afectados. En sí afecta incluso a todos. Vamos a hablar específicamente de los derrumbes en Bolivia. La Federación de Asociaciones Municipales del PAN Bolivia, con base en la información provista por las gobernaciones de Defensa Civil, da cuenta de la afectación de 102 de los 337 municipios de Bolivia, ocasionada principalmente por inundaciones, riadas y deslizamientos. Los departamentos más afectados van a ser Cochabamba, Beni y La Paz. Asimismo, se representan granizadas que destruyen cultivos en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro. Otros municipios van a sufrir menos derrumbes y deslizamientos de las intensas lluvias. Otro llamativo va a ser que el COE departamental de Santa Cruz informó que se han producido derrumbes en las carreteras de los valles, Cuenca, Río Piray y San Juan de Yapacán, y también el río Ichil. Por tanto, el 8% de las rutas son intransitables y el 19% transitables con precaución. Asimismo, se informó que existe una afectación agrícola de aproximadamente 4.000 hectáreas, ubicadas en la servidumbre ecológica del Río Grande, que afectan los municipios de San Julián, Fernández Alonso, Pailón y Cuatro Cañadas. El mega deslizamiento en la ciudad de La Paz es considerado como uno de los más grandes en la historia de la ciudad, que abarca 170 hectáreas y ha movido 3,5 millones de cubos de tierra, afectando a los distritos 16 y 17, que son macrodistritos de San Antonio, Pampajas y Bajo, Central, Cupínidos y Valle de las Flores, Santa Rosa de Callapa, 23 de marzo, Metropolitana y Cervecería. Y el 18, que es el macrodistrito sur, Irpávidos parcialmente y sector Leonardo da Vinci. Este deslizamiento fue causado por una falla geológica que activó por las intensas lluvias y fue intensificado por los asentamientos humanos ubicados sobre esta zona de riesgo. La falta del drenaje adecuado doméstico y pluvial, así como los desagües de industrias que lanzan agua a ríos y quebradas. Aquí están las afectaciones. Esto, lo que les estaba leyendo es sobre la niña del 2001 en La Paz. Ha habido un total de personas damnificadas, una cantidad de desplazados, la cantidad de campamentos que se llegó a realizar, la cantidad de familias en campamentos, puentes afectados y cantidad de predios destruidos por el deslizamiento, que son 173 manzanas afectadas. Cantidad de viviendas afectadas, que fueron de 1919 predios entre terrenos y viviendas. La cantidad de viviendas con alguna construcción son de 1.272 que se han visto afectadas. Y también va a haber lo que es la pérdida de infraestructura, ya sea pública o privada. En la ciudad de Sucre, en Chuquisaca, se ha producido el derrumbe de un antiguo canal que transportaba agua, y esto ha dejado a la mitad de la población de Sucre sin agua potable.
Aquí tenemos algunos eventos de deslizamiento de mayor impacto registrados desde 1970 y hasta el 2012. Aquí las zonas de mayor impacto y los departamentos, provincias y municipios. En el año de 1996 va a verse afectada lo que es La Paz, Murillo, Nuestra Señora de la Paz, donde van a ver el número de muertos llamativos, que es de 11, las viviendas destruidas de 80. Eso sería lo más llamativo. Ahora en el 2003 va a ser también La Paz, pero va a ser Caja y Tipuán, con el número de muertos que van a ser 24 y destrucción de viviendas de 116. En el 2009 va a ser La Paz, el sur de las Yungas, La Asunta, en los números de muertos de 2 y las viviendas destruidas de 106. En el año 2011 va a ser también en La Paz, Murillo también, Nuestra Señora de la Paz, que no va a haber muertos, pero sí viviendas destruidas de 600. Y en el año 2012 va a ser en Cochabamba, en Ayopaya, Morochata, pero solo son deslizamientos que no han afectado en sí viviendas, ni tampoco se ha registrado número de muertos. ¿Qué hacer en casos de derrumbe o deslizamiento? ¿Y cómo nos debemos preparar? Primero debemos de elaborar juntos el plan familiar de emergencia. Este plan debe ser sencillo, ya que puede salvar la vida de nuestra familia. Con los miembros de la familia debemos preparar el maletín para emergencias con alimentos no perecedores, radio, foco, documentos personales, medicinas y protectores para cubrir la nariz. Debemos de acudir a las autoridades locales para saber si la zona en la que vivimos está expuesta a este tipo de riesgos. Y debemos evaluar el entorno en que habitamos y debemos identificar lugares donde pueden presentarse deslizamientos o derrumbes. También debemos averiguar con vecinos y amigos sobre posibles deslizamientos ocurridos en el pasado. También debemos determinar si las características de este sitio hacen suponer la existencia de terrenos inestables, ya sea grietas, lloraderas de agua, árboles inclinados, pisos agrietados, escalones, entre otros. Y en épocas de lluvia o temporal, o las lluvias temporales prolongadas, o tal vez prolongadas, o bien en actividades sísmicas intensas, nos debemos mantener en permanente vigilancia del doctor y debemos alejarnos lo más posible. También debemos de informar a los vecinos y a las autoridades competentes si se observa algo anómalo. Si tenemos dudas, debemos buscar asesoría en alguna municipalidad o bien con el responsable del comité municipal o comunal de emergencia. Eso sería todo, doctor. Bien, bien, se Gracias. agradece. No sé si alguien más tiene tema para subir. Bueno, si no hay, ya falta un minuto para cerrar esta sesión. La segunda sesión empezaríamos con un video, entonces ya, Glendy, puedes cerrar, entonces voy a suspender los compartimientos y vamos a subir nuestro video de tuberculosis, enfermedades respiratorias que nos toca. Si se cierra, vamos a continuar después, ¿no? Entonces, el tema que me ha encargado de presentar es sobre